pueden buscarlo en sus Biblias o pueden acompañarme en la pantalla, también lo puede encontrar. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos Santa Comunión después del servicio. Dice la palabra de Dios, Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio que me da de predicarla. Habla en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomarse asiento. Desde el domingo de su resurrección hemos estado hablando sobre la importancia de la resurrección. El tema que tratamos en el mismo día de resurrección fue el tercer día. O sea, al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó y de allí trajo esperanza, tantos beneficios, tantas bendiciones a la vida de todos aquellos que creemos en Él. Porque podemos decir de la siguiente manera, siguiendo el mismo espíritu sobre el tema de la resurrección de Cristo, nuestro Señor, otro aspecto importante de la resurrección de nuestro Señor es que fue colocado en una posición de autoridad, mire, sobre todo. Uy, no. Parece que el frío de la lluvia les ha afectado. Bueno, voy a decir otra vez. Él fue colocado en otra posición de autoridad sobre todo. Amén. O tengo que gritar más para motivarlo, ¿no? Porque sabía que muchos predicadores, entre más gritan, más se motiva la gente. Entonces yo no soy de esos, discúlpenme, ¿verdad? O quiere que haga lo que hizo una vez que fue una campaña en una iglesia pentecostés allá en Wapato, Washington. Estaba el predicador como metralleta, ya sabe, había un dinámico, y de repente dice, oye, espérense, necesito más unción. ¿Y qué cree que hizo el sinvergüenza? Se fue, estaban las baterías allá, se sienta y empieza y se levanta, ahora tengo más unción. ¿Quieren que haga eso? ¿Verdad que no? Son payasadas, ¿no? Bueno, Cristo por su resurrección fue colocado en una posición de autoridad sobre todo. Amén. Sobre todo lo creado, sobre todo el universo. Amén. Y es lo que vamos a estar considerando hoy. Vamos a estar considerando bajo el señorío de Jesucristo. Amén. Acuérdense el versículo leído. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Ese es el tema que vamos a estar enfatizando. El señorío de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Cómo este versículo nos enseña unas verdades tan sublimes, tan importantes, tan especiales. Y por lo tanto, en primer lugar, quiero hablarles sobre tres verdades sublimes. Así es como le he puesto, 3 verdades sublimes. Y nos basamos a la primera parte del versículo 9. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir. Según algunos estudiosos, dicen que la parte resucitó no se encuentra en los manuscritos, a copias de los manuscritos originales más antiguos. Creen que el copista ahí se motivó y lo puso. Pero aún si no está la palabra resucitó, la parte volvió a vivir indica, presenta que Él resucitó. Digamos, aunque quitemos la palabra resucitó, volvió a vivir, nos enseña que Él resucitó. Sea como sea, eso no niega, eso no afecta nuestra creencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero analizando esta parte del versículo, encontramos primero la primera verdad sublime. Murió por nosotros. Amén. Porque dice el texto, porque Cristo para esto murió. ¿Pero por quién murió?
murió por nosotros. Amén. Murió en nuestro lugar. Murió cuando Él no tenía nada, no debía nada, sino que usted y yo éramos los culpables. ¿Sabía usted que en años atrás, cuando la Iglesia Católica Romana se formó en el año 300, porque la Iglesia Católica Romana no se formó con Cristo, se formó en el año 300. Cristo formó la iglesia y los apóstoles fueron sus pioneros, los que iniciaron. Fue inaugurada en el día de Pentecostés y por lo tanto ellos siguieron. Y por 300 años seguían una doctrina cristocéntrica. Bien, doctrina, sí, hubo herejías, hubo otras cosas que desviaban, pero siempre los apóstoles o los que seguían a los apóstoles presentaban sus cartas, primero Juan, Judas, para defender la sana doctrina. Pero en el año 300 después de Jesucristo, estaba peleando Constantino, un general del ejército romano, contra otro por el poder del imperio romano. Entonces, según Constantino, miró una cruz y que una letra le dijeron: por esta cruz vencerás. Entonces, él, según la historia, se agarró de esa visión y ganó. Entonces, ahí donde es Constantino, llega a ser emperador y se convierte al cristianismo y adopta el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Y ahí comienza la Iglesia Católica Romana, en el año 300. Pero ¿qué sucede? Ahora todos querían ser cristianos. Es como si su presidente, nuestro presidente Trump, dijera: háganse cristianos todos evangélicos y les voy a dar ciudadanía. ¿Creen que la gente se haría cristiano evangélico? Sí. Pues así Constantino. Y entonces, ¿qué sucedió? Se hacían cristianos para agarrar la ciudadanía romana. ¿Y qué sucedió? Esta gente, fingiendo ser cristiana, se hacían ciudadanos romanos, entraban al equipo de la iglesia y comenzaban ellos a tener sus ideas, y comenzó la iglesia a distorsionarse, a pervertirse, a malograrse, porque entraron a posiciones del clérigo, del ministerio, gente no cristiana, con una mentalidad pagana, mundana y diabólica. Y por eso la iglesia cristiana, cuando entra la iglesia católica, se distorsionó, se desvió y cayó en lo que hoy día es una idolatría masiva por tantos siglos como ha pasado. Ahora, digo todo esto para enseñar lo siguiente. Cuando la Iglesia Católica toma fuerza, empiezan a debatir quién mató a Jesucristo. Para ellos fueron los judíos. Y comienzan una persecución la Iglesia Católica contra los judíos, para matarlos. No fue Hitler el único odiado que odiaba a los judíos. También la Iglesia Católica al principio, en esos años, levantó una campaña diciendo que los judíos habían matado a Jesús y tenían que pagar las consecuencias. Y mataron muchos judíos. Pero los judíos también se defendieron. Y hubo unas matanzas que no era necesario. Todo porque los católicos creían que le echaban la culpa a los judíos, que ellos habían matado a Jesús. Eso no lo va a encontrar en la historia católica, eso lo encuentra en la historia cristiana, la historia que nosotros estudiamos. Ahora, y después se debate, no, que no fueron los judíos, que fueron los romanos. Y ahí, que los romanos se echaban todos la pelota, que fuiste tú, que fuiste tú, que fuiste tú, y así. Ahora, si vamos al tiempo de lo que sucedió, quienes propusieron que lo mataran, quienes instigaron o quienes los que maquinaron por matar a Jesús, ¿quiénes fueron? Los judíos. Ellos fueron los que, ahora quien los ejecutó fue los romanos, por petición de los judíos. Ahora, ¿quién es culpable? Ambos. Pero volvemos al punto espiritual. ¿Fueron los judíos o fueron los romanos? Y alguien se levanta y dice: no, fui yo. Todos
Y aún usted y yo que no estuvimos ahí, que no dijimos, crucifíquenme, también somos culpables de la muerte de Jesús. Él murió por nuestra culpa. Él murió cuando nosotros teníamos que morir. Pero aquí está la bendición del amor de Dios. Romanos 5:8 nos dice, muy hermoso versículo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios por ello. Él no tenía que morir. Usted y yo éramos los que teníamos que morir. Entonces ni fueron los romanos, ni fueron los judíos, todo ser humano mató al Señor Jesucristo. Pero gloria al Padre que lo resucitó con poder. Amén. Y por eso podemos estar aquí en este día hablando sobre ello. Amén. Por eso es una verdad sublime. Cristo murió por nosotros. Amén. Murió por nuestra culpa. Murió en nuestro lugar. Amén. Amén. Otra verdad sublime es que resucitó con poder. Amén. Amén. Resucitó con poder. La muerte no lo pudo retener. Vamos a ver el por qué. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20 nos presenta lo siguiente: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos. Está, no parafraseado, resumido estos dos versículos. Mire cómo comienza. Una palabra interesante, ¿verdad? No muy común en nuestro vocabulario. Bueno, en el mío no sé si usted la use. La supereminente. ¿Cuántos usan esa palabra? ¿La han usado? No. La supereminente. Solamente en la Biblia es cuando uno la conoce. Y yo creo que usted ni si cuenta se había dado de esta palabra. Pero esta palabra nos presenta algo muy especial. La supereminente. O sea, es como diciendo la manifestación maravillosa, poderosa. O sea, algo súper inminente. Inminente es algo que sucede, que se avecina o que se aplica. Ahora, súper enseña en cierta manera algo, una acción poderosa de Dios, porque las demás palabras lo dice, la superinminente grandeza ¿de qué? De su poder. ¿Para quién? ¿Beneficio de quiénes? De nosotros los que ¿qué? Creemos. No todos, solamente los que creen en Jesús. Y luego sigue según la operación. Operación, otra palabra que enfatiza la acción dinámica. La acción dinámica del poder. Miren, como si fuera poco, de la fuerza de Dios. Porque a eso se está refiriendo. Aunque no menciona el nombre de Dios, pero si se ve el contexto anterior, está hablando de Dios Padre. Dios Padre es el sujeto principal de estos versículos. Dios Padre actúa de una manera supereminente. Dios Padre, a través de su poder, opera de una manera, con una fuerza que nadie puede detenerlo, que nadie se puede enfrentar a este poder, esta fuerza maravillosa de Dios. Ahora, ¿dónde se aplicó este poder, esta supereminente grandeza del poder de Dios? Esta operación, la cual operó, se manifestó, se aplicó en Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Resucitándole de los muertos. Amén. Amén. Dios Padre, con este poder maravilloso, con esta superintendente grandeza, hace la obra de la resurrección para beneficio nuestro. Por eso dice la superintendente del poder para con nosotros. Y ahí no termina. ¿Qué sucede ahora? Recuerde, Cristo para esto murió y resucitó. Y vamos a la tercera parte. Y volvió a vivir. Tercera verdad sublime. Vive por la eternidad. Amén. Amén. Y volvió a vivir. Resucitó para volver a morir.
O sea, el verbo aquí volvió a vivir, nos enseña que nunca más, Él pasará otra vez por la muerte. Él la venció. Mire lo que dice Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. El mismo, este es Jesús hablándole a Juan. Juan le está diciendo, yo vivo, el que vivo. O sea, no hay una falacia, no hay una mentira, no hay una falsedad. Porque recuerde que aunque cuando Juan recibe esta revelación, se cree que fue como en el año 90 o al año 100 después de Jesucristo. Jesús fue crucificado aproximadamente, si usamos el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros, Jesús fue crucificado en el año 33 después de su era, porque Él murió a los 33 años y medio, por ahí se cree. Ahora, pero ese es el calendario gregoriano. Pero si nos vamos al calendario verdadero, que no es el gregoriano, porque alguien, tal Gregorio, no me acuerdo su nombre completo, él hace el calendario y él comienza, creo que era un papa también, comienza a establecer que el año 1 es cuando Cristo nació. Pero según el calendario del Antiguo Testamento, el judío, como le quiera llamar, Cristo no nació en el año 1, como lo dice nuestro calendario, sino que Cristo, conforme al calendario, la cronología de Génesis hasta Malaquías, Cristo nace en el año 3-4 antes. O sea, la cronología del Antiguo Testamento viene del año 4000 y va en retroceso, del milenio. Cuando Adán y Eva fueron creados, fue el año 4000. Cuando tenían 1 año de haber sido creados, era el año ¿qué? 3999. Y así fue disminuyendo, a la parte de retroceso. Cuando llega en el tiempo de David, de Salomón, era como el año 1000. El tiempo de Isaías, cuando Isaías predice la venida del Mesías, he aquí la Virgen concederá y dará a su hijo, y era como en el año 700. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo por los babilónicos, ¿se acuerdan? El año 600, 500. Cuando se escribe Malaquías, pasan 400 años, en el año 400. Cuando los romanos conquistan, vencen a los griegos, era como en el año 100, 200 antes de Jesucristo. Cuando Herodes el Grande manda a matar a todos los niños que habían nacido, conforme a la información, era como el año 3, 4. Entonces ahí es donde nació Cristo. ¿El año 3 o el año 4? Pero gregoriano lo comenzó en el 1. Entonces, cuando Cristo muere a los 33 años, no era el año 33, era el año, sin que quítele 4, 29. Entonces, ahorita no es el año 2025, sería el año 2021. O sea, cuando dijeron que en el 2000 se acababa el mundo, no era el año 2000, era el año 2016. Y en el 2004 es cuando debería ser el 2000. Y yo me atemoricé, que decían que en el 2000 se acaba el mundo, pues no me casé en el 2000. Me acuerdo que allá en mi rancho, en mi pueblito, que se va a acabar el mundo de niño. Y yo hacía he sido bueno para matemáticas, un poco lo básico, no álgebra, todos esos enredos que tiene la matemática. Y yo decía, de aquí al 2000 voy a tener 26 años. Ya espero que ya esté casado para ese entonces. El punto fue que nuestro calendario no está correcto. Estamos 4 años adelantados, 3, 4 años adelantados. Pero eso no es menos. Por eso no le digan que los mayas pronosticaron que en el 12 iba a ser el fin del mundo. ¿Se acuerdan de eso que andaba todo? No era el 12, era el 8.
Por eso no crea lo que lo dice la gente con las fechas. Las fechas nunca van a ser certeras, porque recuerde que el reloj de Dios es diferente. El tiempo de Dios es diferente. Diga lo que diga la gente. Pero bueno, en este año, Juan, año 95, viene Jesús y le da esta revelación. Porque recuerde, si es en el año 95, Cristo muere en el año 33, vamos a usar esa. Habían pasado como 60 años, pero todavía en esos 60 años andaba una mentira desarrollada, todavía en el tránsito, una mentira divulgándose, que Jesús no resucitó, sino que de noche vinieron los discípulos, vencieron a los romanos y robaron el cuerpo. ¿Se acuerda de eso? Y hasta dice Juan, y este dicho todo hasta el día de hoy se sigue diciendo. Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, estamos hablando como en el año 60, por ahí, 60, antes del 70. Entonces ya habían pasado como 30 años y todavía el dicho seguía siendo comentado de que Jesús no resucitó, sino que sus discípulos robaron el cuerpo. Por eso cuando Jesús se le aparece a Juan, ¿qué le dice? ¿Y el qué? Vivo. El que vivo. El que vivo. Y después dice, y estuve muerto. Pero mire, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Esa es la eternidad. Jesús vive por la eternidad. Amén. Amén. Y eso es un beneficio maravilloso. Amén, amén. Entonces, esas son las tres verdades sublimes. Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó con poder. Y Cristo vive por la eternidad. Amén. Pero vamos al segundo punto y final, donde vamos a presentar Jesucristo es el Señor de todos. Amén. Mire qué interesante lo que dice el versículo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. No está ahí el versículo. Se me faltó, pero ¿qué dice la otra parte del versículo? Porque Cristo para esto volvió a morir y volvió a vivir para ser el Señor de los muertos y de los vivos, y como los que viven. ¿De quién es el Señor? De los muertos y los que viven. Qué interesante, ¿verdad? Cómo el versículo nos enseña dos etapas en la vida del ser humano, dos grupos de personas, por así decirlo. Primero, habla sobre los muertos. Segundo, los que viven. ¿En cuál de esas dos categorías estamos nosotros? Pues en los que viven. ¿Y los muertos? ¿A cuáles muertos se refiere? ¿Serán los muertos que están en el Hades? ¿En el infierno? ¿En el cielo? ¿A cuáles muertos se está refiriendo? Porque recuerden, la palabra ser Señor significa que todos aquellos que se sujetan a Él, creen en Él, se sujetan a Él, Él viene siendo su Señor. ¿Usted cree que Cristo es Señor de todos los vivos? No. Porque si fuera Señor de todos los vivos, haríamos lo que Él nos manda. Aún usted y yo que decimos que Él es nuestro Señor, ¿hacemos lo que Él nos dice? No. Imagínense los que no conocen de Cristo, pues mucho menos. Entonces aquí los muertos no se está refiriendo a todos los muertos de todos los tiempos, aunque habrá un tiempo, y vamos a enfatizar más, que sí lo va a hacer. Pero en este momento, como lo está proyectando, es que es Señor de los muertos, o sea, los que han muerto en Él. Los que han muerto creyendo en Él. Aquí Pablo está predicando esto. Pablo escribe esto. Pablo está vivo todavía, pero ya había muchos que habían muerto. Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos,
también se pone la fecha como en el año 60. Muchas cartas se escribieron del año 60 al año 70 después de Jesucristo. Entonces estamos hablando que habían pasado como 30 años o más de la resurrección de Cristo. No, ya habían pasado como 30 años. Entonces en esos 30 años, ¿cuánta gente no murió por Jesucristo? ¿Saben qué fue el primer mártir? El que murió, el primero que murió por Jesucristo. Esteban. ¿Se acuerdan de esa historia? Esteban murió, fue el primer mártir. Y después de ahí, muchos murieron por Jesucristo. Eso lo encontramos en el capítulo 8, 9 en el capítulo 8 de Hechos, donde muere Esteban. En el capítulo 12, tiempo después, no sabemos exactamente cuántos meses o años pasaron, muere el apóstol Jacobo, hermano de Juan, el que escribe el Apocalipsis y el Evangelio que lleva su nombre. Otro mártir. Y después todos aquellos que murieron por la causa de Cristo, cuando Nerón y otros locos ahí persiguieron a los cristianos. Pues todos estos que murieron desde Esteban hasta cuando el apóstol Pablo está escribiendo, dice que todos esos muertos, Jesucristo es su Señor. ¿Y saben qué beneficia a esos muertos que Jesucristo es su Señor? Porque si es su Señor, Jesucristo los va a bendecir, Jesucristo los va a levantar, Jesucristo les va a dar un cuerpo nuevo, Jesucristo les va a dar eternidad, inmortalidad. Esa es la ventaja. O sea, lo que han muerto es como hoy en día. Ahora el apóstol Pablo, 30 años después, escribe esto. Pero ¿cuántos siglos han pasado? Muchos siglos han pasado. Han pasado milenios. Bueno, más de un milenio. Todavía no llegamos a 2 milenios. Pero más de un milenio, más de 1000 años. Varios siglos han pasado. Y hoy en día podemos decir que hay tanta gente que ha muerto por Jesucristo. Tanta gente que ha muerto teniendo a Cristo en su corazón. Pues estos muertos, aunque su alma esté en el cielo, esperan la resurrección de su cuerpo. Pues sobre ellos Jesucristo también es el Señor. Amén. Pero a los que nos beneficia ahora más es a nosotros los que vivimos. Amén. Porque si vivimos es porque tenemos la bendición de conocerle, estar aquí presentes y saber lo que su palabra nos dice. Por lo tanto, ahora en este punto, Jesucristo es el Señor de todos, porque Él lo demuestra. Ahora, ¿por qué Él es el Señor de todo? Por su poder y eternidad. Amén. Mira lo que dicen una vez más estos versículos, pero más. Dice el versículo 17: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. El primero y el último. Ha habido muchas discusiones en cuanto a esto de primero y el último. Los testigos del error. ¿Sí sabes quiénes son los testigos del error? Por si no sabes, los testigos de Jehová, pero no se merecen decir de Jehová, porque si fueran verdaderos testigos de Jehová, harían la voluntad de Jehová y no creen en Cristo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, y la ira de Dios está sobre él. Y estos personajes no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Por lo tanto, son una secta perdida, pervertida en doctrina de demonios y humana, que al rechazar al Hijo de Dios como Señor y Dios, no son parte de los testigos de Jehová. Los verdaderos testigos de Jehová son aquellos que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Y como Dios, no como un profeta, un aliento, una fuerza activa, como ellos lo presentan. Por lo tanto, ¿verdad? Ellos enseñan que Jesucristo fue creado. Y al poner que Jesucristo es creado, entonces no es Dios. Porque Dios no puede ser creado. Dios no tiene ni principio ni fin. Amén. También usan Colosenses 1:15. Él es el primogénito de la creación. Ese es el texto favorito de ellos para señalar que Jesucristo fue creado. Y este también. Pero bueno,
El de Colosenses es el primogénito de la creación. La palabra primogénito en la mente judía no era sí el primero, pero mayormente era el que tenía la doble herencia, la doble bendición, la supremacía de la familia. Porque en el judío, el que llevaba más herencia al repartirse los bienes de los padres, ¿quién era? El primogénito. Pero nuestra cultura hispana ha hecho algo tan desordenado y tan, ¿cómo le podemos decir? Nada que ver. ¿A quién le dejan todo? Al más pequeño, el que menos trabajó, el que menos ha hecho, el que más problemas ha causado, el que más dolor de cabeza le ha dado a los padres, se le recompensa dejándole todos los tiliches. Ahora estamos en una yarda. Para que sea una yarda, ¿verdad? No, bíblicamente es el primogénito que llevaba la mayor herencia. Digamos, si eran 3 hijos, los padres dejaban $10 millones, se repartían no en 3. Al hijo mayor se le daba el 50% y el otro se repartía en los demás. Entonces, si tus papás dejan 10 millones, te tocan 5 millones mínimo. No, lo que dejan son las deudas, ¿no? Le digo a mi hermano, trayendo a mi mamá un tiempo atrás, dice, debería venir mi mamá en avión, no es que tengo que traer todas sus cosas. Ya ve que las mamás son una bendición de Dios. Amén. Y son buenas para almacenar, para acumuladoras, esa palabra, gracias. Y acumulan todo. Hasta y pues lo tienen que que no traerse sirve. sus. Y me dice mi hermano, oye, pues vámonos. Dice, no, es que acuérdate que tengo que ayudar a mi mamá a traer sus tilichas. Hicimos en México. Y ya cuando yo le dije, ¿sabes qué? Muy serio, yo en el teléfono. Cuida muy bien esos tilichas. Porque son los que nos vamos a pelear después. Eso, la herencia. Pero bueno. Oh, ya sé por qué se anda metiendo en primogénito, ¿no? Primogénito, en lo que Pablo dice, que él es el que tiene el primer lugar sobre todos. Aquí, primero, significa que Cristo fue el primero que resucitó. La supremacía de la resurrección. No que fue el primero que fue creado. Cristo no fue creado. Cristo, Él es eterno. ¿Se acuerdan? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hay muchos textos más que nos hablan la deidad de Jesús. Y si Jesús es Dios, Él no tiene principio ni tiene fin. Pero aquí dice, primero significa de autoridad, de supremacía, mayormente. Yo soy, no temas, yo soy el primero y el último. Y sigue diciendo el versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves. ¿De qué las llaves? Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Quién tenía la autoridad sobre la muerte antes? Satanás tenía la autoridad. Él no que la haya ganado, sino que la usurpó del ser humano. El hombre era el que iba a señorear sobre el mundo, pero el hombre le dio la autoridad a Satanás al pecar en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3. Cuando el Satanás a Jesús le dice, mira, todo esto te daré si me adoras porque a mí me ha sido entregado, mentiroso. Él es el padre de mentira, nadie le entregó nada, él lo usurpó, se lo robó, él es un ladrón. Pero aquí Cristo viene a aclarar claramente que ya Satanás no tiene autoridad, no tiene potestad sobre la muerte, sobre el infierno, sobre nada. Todo está bajo el señorío de Jesucristo. Él es el que tiene la autoridad suprema de la muerte y la Hades. Él es el que controla la muerte. Si la muerte es un estado, Cristo es el que la controla. Si la muerte es un espíritu, Cristo es el que lo controla, sea como sea. La muerte
la muerte se somete a Jesús. Él decide quién muere y quién vive. Wow, Amén, Jesucristo, tanto así, sí, porque el Dios Padre le entregó ese poder, Amén. esa autoridad. Y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, Jesucristo es el Señor de todo por su poder y eternidad. Amén. Amén. Jesucristo es el Señor de todo porque tiene, mire esta parte, tiene autoridad de juzgar a todos. Amén. Amén. ¿Qué dice este versículo? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. ¿De quiénes? De vivos. De vivos Y muerto. y muertos. Amén. Aquí, Pedro, aquí en este contexto está hablando con Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Cornelio era un judío, no era un judío, perdón, era un romano, un centurión, un líder romano, pero temeroso de Dios. Se había convertido al judaísmo. Y dice que ese Cornelio tenía algo muy característico, algo que debemos de aprender nosotros. Un día de esto lo vamos a hablar sobre Cornelio. Yo nunca he oído una predicación de Cornelio, nunca lo he hecho, pero vamos a predicar un día de Cornelio. Cornelio tenía dos cosas, varias cosas muy, muy bonitas. Una de ellas era que oraba. Oraba todo el tiempo. Y era muy generoso, daba muchas limosnas. ¿Se acuerdan? Tanto que Dios le agradaba su oración y sus limosnas, que ¿qué fue lo que hizo? Manda un ángel. Y mire lo que le dice el ángel. Tus oraciones y tus limosnas han sido vistas por Dios. Por lo tanto, ve a tal ciudad por un tal llamado Simón que tiene sobrenombre Pedro. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Bueno, ya sabes la historia, viene Pedro, y Pedro aquí está predicando eso. Les está predicando a la multitud, a Cornelio, a su familia y a las amistades que estaban alrededor. Y les dice, Él nos mandó que prediquésemos al pueblo y que testifiquemos que Él es el que Dios, o sea Dios Padre, ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Entonces, ¿quién cree que va a juzgar al mundo? ¿Dios Padre? Jesucristo. Para los cristianos que moramos en Él o seamos arrebatados en Él, no de dos nos va a suceder. O nos morimos antes o Cristo viene y nos lleva sin ver la muerte. Él nos vamos a presentar, todos los cristianos muertos y vivos que sean resucitados, que sean trasladados vivos al cielo, van a enfrentarse, van a estar al tribunal de Cristo. Es el primer tribunal, el tribunal de Cristo. No va a ser un tribunal de castigo, sino de recompensa. Ese es el tribunal de Cristo. Bienaventurados los que estén en el tribunal de Cristo. No vamos a ser condenados, vamos a ser recompensados. Depende de lo que hayamos edificado. Si edificamos con madera, hojarasca, heno, o oro, plata y piedras preciosas. Pero hay otro juicio, que se llama el juicio del gran trono blanco. Juan tiene una visión en el capítulo 20, un trono blanco y uno sentado en él resplandeciente como el sol. Y delante de él dice todos los muertos que volvieron a vivir. Pero aquí los muertos que volvieron a vivir no son la iglesia, no son los santos del Antiguo Testamento, son todos los malos. Desde el primer malo que habitó, que pisó esta tierra. ¿Quién fue el primer malo? ¿Quién fue el primer malo? No. Caín.
No, sí pecó Adán, pero pues fue castigado, pero yo creo que él murió. Yo voy a ver a Adán allá, y a Eva quizás también, y le vamos a decir, Adán, tú nos marcaste a todos los hombres que somos mandilón. Le va a quitar el mandil. Sí. No, el primer malo, aunque el primer malo fue Caín, hasta el último malo que muere en el milenio. Todos esos ahí. Todos. Una multitud enorme. Millones y millones de gente que murió, que ahora han resucitado. Eso se llama la segunda resurrección. La primera resurrección es para los cristianos, los santos del Antiguo Testamento y los que mueren en la gran tribulación. Esa es la primera resurrección. Recuerda, la primera resurrección tiene 3 etapas. Otro día hablamos de eso. Pero la segunda resurrección resucitan todos los muertos, desde Caín hasta el último de él. Y es cuando dice, el mar entregó sus muertos. El infierno, el Hades entregó sus muertos. Y resucitan en un cuerpo inmortal, no glorificado, inmortal. O sea, su alma se une a ese cuerpo inmortal. Porque Dios lo que quiere es que experimenten el castigo del lago del fuego físicamente, no solamente espiritualmente o con el alma, como pueda llamarlo. Y dice que todos van a estar de pie. Todos estos malos, desde Caín hasta el último que muere en el milenio malo, van a estar de pie ante el que está sentado en el trono. Es un trono blanco y sublime. El que le va a decir va a empezar lista. Caín, hacia adelante. Porque dice que van a ser abiertos todos los libros. Unos libros. Hay 2 libros. Un libro de la vida de cada uno de ellos. Y se cree, la Biblia no nos dice, que ahí les va a pasar, como quien dice, una memoria desde que nacieron hasta que murieron. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? Pero ya estamos en la eternidad. Eso va a tardar, pero ni se va a sentir, bueno, no sé cómo vaya a ser eso, son misterios. Por eso es el tratado que se llama Esta era tu vida, de Chick Publications, ¿se lo ha visto? Enseña más o menos algo que puede suceder. Ya cuando Caín se le presente, el que está sentado en el trono le dice al ángel, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Y el ángel va a decir, no está. Ordena que sea lanzado al lago del fuego. Al lago del fuego. Y así todos van a ser juzgados en el juicio del trono blanco. Pero bueno, ¿quién es el juez? No es Dios Padre, es Jesucristo. Amén. Él es el juez. Él es el que va a juzgar. Es el que el Padre le dio la autoridad para juzgar. Él es el que va a estar ahí. El que le va a decir, por cuanto me rechazaste, tuviste la oportunidad de cumplir los 10 mandamientos lo más que podías, porque ahí va a haber 3 juicios. El de la conciencia. Depende cómo hizo la gente caso a su conciencia. La conciencia nos dicta lo bueno y lo malo. Es como aquel angelito y diablito, ¿verdad? Si le hizo más caso al angelito, puede hacer que Dios lo perdone y se salve la gente. Pues conforme a la conciencia, las obras. Segundo, conforme a la ley, los que conocieron la ley. Y tercero, conforme al evangelio de Jesucristo. Entonces, esto es lo que nos dice la Escritura. Él es el Señor de todos, porque Él tiene la autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero donde desemboca y cae en lo más sublime, en lo más poderoso, es el siguiente. Jesucristo es el Señor de todos, porque fue exaltado por Dios Padre. Miren lo que dice este versículo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sigue diciendo el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por esta maravillosa exaltación que el Señor Jesús recibió y va a recibir. Esto es el fin de todos los tiempos. Esto va a ser el fin de todos los tiempos. No sabemos cómo sucederá esto, pero aún los muertos, aún los condenados al lago de fuego, van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Amén. Porque si se da cuenta, Dios Padre dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, hay una verdad sublime, hay una profecía, hay algo que aquí se está dando a entender, que un día toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Hoy en día la gente que confiesa que Jesucristo es el Señor es para salvación, es salvo, porque todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Como dice Romanos capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se acuerdan de la película Mejido? Por el TVN, era TVN, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Vieron la palabra de esa de Omega Code, el código Omega? En esa película, TVN, era una Trinity Broadcaster Network, algo así, que salía este señor que parecía vaquero, se vestía, y la esposa con unos peinados interesantes, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? O sea, ya murieron ellos, pero ellos, con su ministerio, hicieron esto de Mejido, donde presentan la gran tribulación. Es interesante que presentan a Israel siendo perseguido por todo el mundo. El único aliado, qué bonita mentalidad tenían esta gente, ¿verdad? En esta parte, porque los únicos aliados eran Estados Unidos y México. No sé si se acuerdan, que hasta allí, hasta el final, sale el que llevaba el ejército americano, este actor Eduardo Yáñez. Se dice, ay, a veces se acuerda, ay, si ya nos acordamos de la película, ¿no? Pues él, según lleva, él es el que está ayudando a los judíos y de América, de los Estados Unidos y México, y ya cuando el imperio del anticristo, cuando el poder del anticristo domina a todos, ahí ya están todos ahí rendidos, y es cuando ya los van a fusilar, como quien dice, a matarlos. Y antes de que los maten en eso, ¡fum!, viene una luz, ¡fum!, que a todos los derriba. Y el anticristo, el hombre que hace papel de anticristo, cuando esa luz le pega, hace que de él salga Satanás, que lo tenía poseído, porque es lo que va a suceder al anticristo. El anticristo va a ser un hombre poseído por Satanás. Así, entonces, en esta película presentan, cuando pega esa luz, ese resplandor, hace que Satanás salga del anticristo. Y ¡fum!, y viene el ángel un ángel y lo atrapa. Ahora esa luz en esta película es la espada de Jesús, porque dice que cuando Él viene van a querer pelear contra Él y una espada sale de su boca que los destruye a todos. Es lo que ellos tratan de presentar. Después, cuando sale, se ve medio grosera, gróstica esa escena, sale el anticristo así, como un demonio, de esos demonios que Hollywood, la película presenta, feo, con cuernos, con cola, así, bien feo, horrible. Y después ven cuando ¡fum!, lo lleva al ángel y lo ponen en cadenas en el infierno, en el abismo. Y ahí hincado el demonio, o sea, Satanás. Es interesante, ¿verdad? Hincado ahí, o encadenado, grita, Nazareno, Nazareno en inglés, Nazareno, tú eres el Señor. ¡Wow! Eso es, cuando yo vi eso, a mí se me estremeció la piel de humano, no de gallina. Porque muchos dicen piel de gallina, no, yo tengo piel de humano.
se estremece. Ahora, la Biblia no lo menciona, pero puede suceder cuando dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces imaginen Satanás, todos sus demonios, todos los del lago del fuego, aunque ya es tarde, tienen que confesar. Satanás mismo va a tener que ser humillado y va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora, como digo, no es bíblico, pero esta película lo presenta. ¿Ya se acordaron de esa escena? No. Van a querer verla. Búsquenla en la cassette, porque no. No, ya no estoy. No, ya estaba en ¿cómo se llama? CD. Ha de estar por ahí, pero es interesante, ¿verdad? Cómo ellos usan y se basan en este versículo, creyendo que Satanás también va a reconocer que Jesús es el Señor, pero no para salvación, sino para castigo eterno de Él. Por eso hoy en día, bíblicamente, todo el que confiesa a Jesucristo como Señor, de corazón, es salvo. Amén. 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 Es salvo. Por eso, mi hermano, y toda lengua confesará. Entonces podemos ya concluir señalando lo siguiente. Esta verdad de que el cristiano ya no vive ni muere para sí, sino en el Señor, se debe a que Él murió y resucitó para tomar este lugar de autoridad. Porque el versículo 9 que estamos analizando hoy, anteriormente el versículo 7 o 8 nos dice, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esos son los dos versículos anteriores. Así dice. Y luego presente por eso Cristo murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos, así como de los vivos. Entonces, esta verdad. Entonces podemos terminar diciendo, por lo tanto, vivos o muertos, todos están bajo el control del señorío de Jesucristo. Amén. ¿Puede dar gloria a Dios por ello? Amén. Gloria a Dios. Todos, Aleluya. vivos o muertos, todos estamos bajo el señorío de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice Pablo también que al final de todo, al final del gran, después que termine el juicio del trono blanco, Dios va a crear nuevos cielos, nueva tierra. Y ya cuando todo sucede, entonces Él dijo, viene y le vuelve a entregar al Padre todo el poder. No es que Él se queda sin poder, el sometimiento al Padre. Qué interesante, ¿verdad? Y si eso sucede, ahí vamos a estar nosotros cuando eso suceda. ¿Se puede imaginar ese escenario? Cuando ya el Hijo cumplió, dice, Padre, me entregaste la autoridad, te doy a ti el puesto de honor. Porque ahorita el Padre ha determinado en su soberana voluntad que la gloria, la honra, el honor y el poder es de ¿quién? De su Hijo. Así lo estableció. Amén. Pero va a llegar ese tiempo, donde ya todo vuelve como antes, donde el Padre es el supremo Dios, juntamente con el Hijo y juntamente con el Espíritu Santo. Ese es el misterio que no podemos entender en totalidad de la gran unidad de la Trinidad, o como le dicen, Trinidad. Amén. Gloria a Dios por ello. Y ahora, termino con esto. Si Jesucristo es nuestro Señor, ¿cómo vamos a demostrarlo? Sometiéndonos a Él. Dice una parte en la Biblia, me dice Señor y no haces lo que yo te pido. ¿Cómo puede Dios ser nuestro Señor si no le obedecemos? Si en verdad queremos demostrar que Jesucristo es nuestro Señor, tenemos que obedecer. Amén. Vamos a desarrollar en otra ocasión ese punto. Pero por el momento le invito a que esté de pie. Preparémonos, vamos a tener Santa Comunión y vamos a prepararnos. Todos los que van a participar de la Santa Comunión, lo invito a que pase aquí al frente.